tal, amigo y hermano en Cristo Jesús? Gracias le doy al Señor por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y traer la palabra del Señor. Traer la palabra del Señor para mí es un privilegio grande que Él me da a mí y a muchos hermanos y hermanas que se disponen en su corazón servirle al Señor. Grande privilegio y gran bendición de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 23. Vamos a leer un acontecimiento que sucede en la trayectoria del caminar de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene una Biblia, hay palabras donde está en negro y otro que está en rojo, y en lo rojo significa que es Jesús hablando, y cuando es color negro no es Jesús hablando, sino que es el que está escribiéndolo en ese momento. Entonces, hermano, vamos a leer Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante. Antes de que Jesús llegase a hablarle al pueblo, más atrás en el capítulo 22, 21, 20, 19, 18, pasan muchos acontecimientos en la vida de Jesús. Muchos ataques, muchas pruebas, muchas dificultades, pero que Jesús, el Hijo de Dios, logró pasar sin ningún problema, porque conoce las intenciones de los corazones de los hombres y sabía las intenciones de esos hombres, y que lamentablemente la ley estaba en manos de hombres, de sacerdotes, de escribas. Estaba la palabra de Dios, estaba la ley en las manos de ellos, y ellos eran los que interpretaban la palabra del Señor. Ellos eran los que enseñaban la palabra del Señor. Pero lamentablemente, cuando llegó Jesús a la tierra y se manifestó como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, no lo reconocieron. Pero vamos a leer Mateo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Estos hombres eran los que interpretaban, eran los que enseñaban la palabra de Dios en las sinagogas, en los templos. Pero que lamentablemente esta gente había caído en la deshonradez, en el pecado, en la maldad. Y ya no tenían ese respeto por la palabra del Señor. Ya no tenían respeto. Se habían hecho gente sinvergüenza, ladrones. Se habían hecho hipócritas, etc. Pero vamos a seguir leyendo en la palabra del Señor. Verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esa era la actitud de ellos, que le decían a la gente lo que Dios quería para ellos, pero ellos no lo aplicaban para ellos, sino que lo enseñaban a otros, pero ellos no lo hacían. Recuérdense que cuando Jesús está hablando aquí, Él está dentro del templo. No está fuera del templo, sino dentro del templo hablando estas palabras. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filaterías y extienden los flecos en sus mantos. En aquella época los judíos, los fariseos, los escribas, ellos en sus mangas había unos depósitos donde ellos metían papelitos de la palabra de Dios, donde ellos sacaban y hablaban de la palabra de Dios. Entonces dice
Antes hacen toda obra para ser visto por los hombres. Esa es la intención de ellos. Nada hacían para la gloria y honra del Señor, sino para que lo vieran los hombres. Y el verso 6 dice, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, nuestro Señor, el que vino a salvarnos. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Verso 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Está hablando Jesús aquí. Les está hablando a la gente. Les está explicando la situación que estaba pasando en ese tiempo. Que cómo era la actitud de los sacerdotes, de los escribas en el templo del Señor, los que ejercían, los que enseñaban la palabra de Dios, los que se guardaban, los que se santificaban, los que oraban, pero que habían caído de una forma tan baja que ya no querían que Dios, ya no hacían las cosas para Dios, sino las hacían para los hombres. Y como hemos leído, adoraban las primeras sillas de enfrente, y hacían oraciones para que los demás los vieran. O sea, nada lo hacían para los hombres. Y eso no es correcto. Que todo lo que nosotros hagámoslo para la gloria y honra del Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Entonces el 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Tremendo. Esto se lo estaba hablando, todo esto que hemos verso, del verso 1 hasta el 12, todo eso se lo habla a los discípulos, a la gente. Pero luego como que el Señor se da vuelta y se dirige hacia los fariseos y dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Se convirtieron en tropiezo, se convirtieron en personas que en vez de dejar a la gente entrar al reino de los cielos, al conocimiento de la palabra, estaban estorbando. Y luego dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y desde el verso 13 en adelante estamos leyendo de los ay, son lamento, dolor. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, ¿por qué? Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, necios y ciegos, porque por el cual es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda.
Son preguntas que el Señor hace, les dice. Verso 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comido y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estaban bien equivocados. Estaban bien equivocados esta gente. Ay de Dios que nos libre a nosotros que actuemos como ellos. Tal vez ya no hayan fariseos, escribas, pero sí puede estar ese espíritu a que tomen esa actitud de actuar de esa forma, de que ya no se haga, que ya no se hagan las cosas para Dios, sino que para los hombres. Estamos mal, hermano, estamos mal. Todo lo que hagamos, sea poco o mucho, hagámoslo para la honra y gloria del Señor, del cual de Él tendremos recompensa. Si no, no la tendremos. Si no, vamos a tener problemas. Dice, guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por eso le digo yo, Jesús estaba en ese lugar, llegó a ese lugar, estaba en el templo donde estaban los fariseos, los que estaban enseñando la palabra de Dios, el Torá, pero Dios conocía el corazón de ellos. No necesitaba que nadie le dijera cómo eran ellos, Él los conocía. Él conocía qué clase de personas eran. Y Dios llegó con el látigo, llegó con la palabra y los llegó a insortar. Pero de la forma que Jesús les está hablando, de esta forma que les está hablando a ellos, parece que esa gente tiene el corazón duro y no le importa lo que diga Jesús. Más bien deben de estar pensando ellos en sus corazones, este Jesús ha venido y nos va a echar a perder nuestro negocio. El negocio de ser fariseos y escribas y tener apariencia de que son siervos de Dios, el cual para nada parecen siervos de Dios. Más bien parecen gente interesada, que solo quieren lo mejor para ellos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Imagínense cómo Dios se expresó sobre esa gente. Se expresaba Jesús ponía ejemplos de cómo cuando hay gente que va a los sepulcros y los pintan de blanco y parecen bonitos, pero por dentro hay huesos secos, huesos muertos y que están llenos de robo, hablando de ellos. A eso se dedicaba esta gente. No solamente Dios vino a Jesús, Dios a través de Jesús no solamente vino a hablar de la palabra o a quitar el pecado, sino también limpiar su casa, limpiar y sacar a esa gente que está usando mal su palabra. Así Dios va a sacar a mucha gente que esté abusando de la palabra para beneficio de ellos, para tener ellos lo mejor y la gente que no tenga nada. Eso es incorrecto. Así que hasta aquí vamos a llegar. Luego vamos a hablar hemos leído el capítulo 23, luego vamos a leer el 24. Recuérdese que Jesús lo está diciendo dentro del templo. Y no seamos como ellos. Actuemos como hijos de Dios. Como les digo,
En este mundo hay mucha gente que le gusta hacer lo malo y ya no les importa agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo, agradar a la gente. Pero realmente ellos están en pecado, en maldad. Y si no se arrepienten, van a tener problemas con el Señor en aquel día. Así que esta es la palabra del Señor en este día. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Y recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dios te bendiga y recuerda seguir leyendo lo que estamos en continuación para que tu vida sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.